San Lucas capítulo 4 del verso 18. 18 y 19. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. La versión traducción lenguaje actual dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me eligió y me envió para dar buenas noticias a los pobres, para anunciar libertad a los prisioneros, para devolverle la vista a los ciegos, para rescatar a los que son maltratados y para anunciar a todos que este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. Vamos a leer también Éxodo capítulo 30, el versículo 22 al 25. Éxodo capítulo 30 del verso 22 hasta el 25 dice así: el aceite de la unción y el incienso. Habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especias finas de mirra excelente 500 siclos y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas 1 hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador. Será el aceite de la unción santa. Amado Jesús, Rey de reyes, Señor de señores, Padre, te adoramos, te alabamos, te exaltamos. Señor, en este momento, mi Dios, estamos delante de tu presencia, amado Jesús, con hambre y sed de tu palabra. Yo me pongo en tus manos, Jesús. Hoy yo soy, Señor, ese vaso que has elegido para hablar a ese pueblo hambriento de ti. Yo te ruego, Señor, que hables. Habla, Señor. Haz lo que quieras hacer en esta noche, mi Dios, conmigo. Haz lo que quieras hacer, mi Dios, con cada uno de los que estamos aquí. Oh, que tu aceite, la unción de tu Espíritu Santo repose sobre mi vida para poderme vertir sobre esta iglesia, Señor. Habla, mi amado Jesús. Habla a un corazón necesitado. Habla, mi Señor, en tus manos. A ti sea toda la honra, la gloria, la alabanza. Dando un gloria a Dios. Pueden sentarse, amados hermanos y amigos. Bueno, mis hermanos, como les decíamos ahorita, el lema que el Señor nos ha regalado para trabajar este 2025 con el ministerio es bajo la unción del Espíritu Santo. Bajo la unción del Espíritu Santo, porque es el Espíritu el motor del crecimiento, porque es el Espíritu el que mueve esa iglesia, porque es el Espíritu la cabeza de esta iglesia, porque es el Espíritu nuestro guiador, nuestro todo, porque Jesús es el Espíritu. Por eso vamos a hablar algo de lo que es la unción. El significado bíblico más básico de unción es señalar la acción de frotar con aceite o derramar aceite sobre alguien como símbolo de dedicación a Dios. En el Antiguo Testamento, unción significaba la acción de derramar aceite especial sobre la cabeza de alguien para consagrarlo como rey o sacerdote.
El aceite usado para ungir era denominado aceite de la santa unción, como lo leíamos hace un momento. Dios establece una fórmula que describía los componentes con los cuales se debía preparar ese aceite de la santa unción. Ordenó bajo pena de muerte que solo debía ser derramado por la persona indicada sobre reyes y sacerdotes que él elegía. Dice Éxodo 26, con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosa santísima. Todo lo que tocaren en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que pusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Esto le ordenó el Señor a Moisés. Dios le ordenó exactamente lo que debía hacer. ¿Qué cantidad específica de cada especia debía él tomar para preparar ese aceite que sería llamado el de la santa unción? Y yo meditando en ese texto me preguntaba y le preguntaba al Señor, pero ¿qué había de especial en esos ingredientes? ¿Por qué esos? ¿Por qué la mirra? ¿Por qué la canela? ¿Por qué el cálamo? ¿Por qué no otro producto? Porque es que Moisés no podía tomar otros productos y decir: voy a usar estos porque son básicamente iguales a estos. Porque Dios, cuando dice algo, lo que más busca Él es que le obedezcamos. Es que no es como nos parezca, es como Él lo establezca. Es que no podemos estar imitando el Espíritu Santo, porque existe uno solo, único Dios, el único que llena, el que bautiza con el Espíritu Santo, es uno y es nuestro Dios. No podemos estar buscando fórmulas parecidas, evangelios parecidos, doctrinas parecidas, pero que se acomoden a nuestro modo, porque ese es el problema del mundo. Que ellos dicen: pero es que acá en esta iglesia también se predica, también se habla de Dios, pero es que aquí también se cantan de hecho las mismas canciones. De pronto personas más capacitadas, de pronto personas más estudiadas. Ay, hermanos, pero es que no es a la manera del hombre, es a la manera de Dios, es a la manera de Dios. Nosotros no podemos estar imitando cosas o buscando algo que se acomode a nosotros. Somos nosotros los que debemos de ponernos bajo la mano de Dios y que Él haga con nosotros lo que Él quiere hacer, lo que Él estableció que se debe hacer. La manera como esa iglesia debe caminar es la que Dios estipuló en su palabra. Es que no es la que nos parezca más fácil. Estimado amigo, yo sé que aquí hay amigas y amigos en medio nuestro. Déjeme decirle que no es lo que parezca más bonito, más fácil. Es lo que Dios estableció. Es lo que Dios estableció y nosotros nos consideramos afortunados de estar en esta iglesia que predica la sana doctrina. Yo no sé, hermano, si usted se siente afortunado de que sobre usted haya sido derramado ese aceite de la santa unción. Aleluya, qué afortunada es esta iglesia de tener al Dios grande y maravilloso de su lado. Qué afortunadas son estas mujeres. Aleluya, aleluya. Bueno, quiero hablarles un poco acerca de lo que es la mirra. La mirra, yo creo que muchas veces leemos y esa palabra mirra, esa especia,
y de pronto no nos vamos al trasfondo de cómo se obtiene ese producto, esa mirra. La mirra es una sustancia resinosa que se obtiene de la corteza de un árbol llamado conífera. El proceso de extracción de la mirra consiste en que a este árbol se le hacen unas heridas en la corteza, unas perforaciones, y este árbol va soltando una savia, un exuberado, un producto, el cual se debe dejar 15 días allí, porque él se va solidificando y va tomando un color rojizo. Ese color rojizo que a la vez tiene un olor penetrante, que por eso es que Dios lo eligió, por ese color que tiene. Y esa especia, al someterse al calor, se convierte en aceite. Tiene un alto valor en el mercado, más en aquella época. Sus propiedades la hacen útil para aceites aromáticos, perfumerías, y era muy usada, especialmente para embalsamar a los muertos. De hecho, cuando Jesús murió, dice la Biblia allí en Juan 19, del 39 al 40, dice: también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Miren que Nicodemo, que había sido un principal en la sinagoga, cuando se dio cuenta que Jesús había muerto, él fue corriendo con esa mirra a llevarla para que con esa mirra ungieran a nuestro Señor Jesús. El encuentro que Nicodemo había tenido con Dios había sido especial, porque cuando nosotros nos encontramos con Dios, nos damos cuenta que Dios merece que le entreguemos lo mejor. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios, nos damos cuenta que no importa lo que tengamos que dejar, no importa lo que tengamos que dar, desde que lo estemos dando para Dios, lo hacemos con amor y lo hacemos con gozo, lo hacemos con alegría. Nicodemo llevó 100 libras de mirra, y ese era el producto más costoso en esa época, hermanos. Y no solo mirra, él llevó otras especias, y eso valía millones. De hecho, en la actualidad dice los textos que una libra de mirra cuesta cerca de $430. ¿Se imagina usted? O sea, lo costoso que es ese producto. Y por eso el Señor pidió la mirra. Pero ¿sabe por qué, mi hermano? Este aceite de la santa unción tenía mirra, porque representaba los padecimientos de nuestro Cristo. Pues así como se corta el árbol en su corteza para que vaya soltando esa mirra, el cuerpo de nuestro Dios fue cortado, fue latigado, fue herido, y a medida que lo golpeaban, a medida que lo cortaban, cada una de sus heridas iba soltando esa sangre. Y esa sangre, mi hermano, es esa mirra con la cual nos ungió a nosotros y nos quitó el olor a muerte y nos dio un olor agradable ante su presencia. Porque todo lo que está en el Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo Testamento, y se viene cumpliendo. Esa mirra que a medida que cortaban esos árboles iban saliendo, representaba las heridas que a nuestro Dios le iban a hacer. Y porque esas heridas de nuestro Dios fueron soltando esa sangre, y es la sangre más costosa, más preciosa, más valiosa, más hermosa sobre la faz de la tierra. Porque otro podría haber muerto en su lugar, pero esa sangre no iba a tener el mismo valor que tuvo la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La sangre de
otro no habría podido quitarnos a nosotros el olor a muerte. La sangre de otros no habría podido. Solo la sangre de nuestro Dios tenía esa propiedad, tenía esa facultad de ungirnos, de embalsamarnos. El aceite, todas esas cosas que usaban en la antigüedad para embalsamar a los muertos, estaban representando que nosotros, que estábamos muertos en delitos y pecados, íbamos a ser ungidos por el grande, por el gran yo soy, por el único, por el ungido. Porque Jesús en las Escrituras es conocido como el ungido de Dios. Jesús es conocido como el ungido de Dios. Y Él murió por ti, y Él murió por mí, y con cada gota de sangre nos iba dando vida a nosotros. Con cada gota de sangre nos iba perfumando. Por eso nosotros, cuando llegamos a Jesús, Él nos cambió por completo. Él nos dio vida, hermanos. Por eso es que debemos de estar convencidos de que ese Jesús que murió allá hace más de 2000 años en un madero sigue vivo y sigue ungiéndonos, y sigue buscando amigas, y sigue buscando amigos para ungirlos, para quitarles el olor a pecado, para quitarles el olor a muerto, y para que ellos puedan un día estar presentados delante de Dios. Dice 2 Corintios 2:15: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Usted entiende lo que le estoy diciendo, hermano. Usted entiende lo que le estoy diciendo. Para Él somos grato olor a Cristo. Para Jesús somos grato olor. Hermano, convénzase de que el trabajo que Dios hizo en la cruz no es en vano. Somos los ungidos de Él. Somos los ungidos de Jesús. Usted ya no huele a pecado. Usted ya no huele a muerte. Porque Jesús te enjugó. Porque Jesús te ungió. Porque la sangre preciosa de Jesús, que quita todo pecado, fue derramada y no fue en vano. Por eso han pasado generaciones. Muchas personas han pasado por esa iglesia. Muchos yacen allá en el polvo de la tierra. Pero con ellos está uno, porque Él dice que nos guiará aún más allá de la misma muerte. Y aunque ellos estén dormidos, porque ellos están dormidos, estamos convencidos de que un día, cuando suene la final trompeta, entonces ellos se levantarán, porque ellos no están oliendo a muerte. No, Señor, ellos no están oliendo a muerte, porque con ellos está el Dios vivo. Y qué bueno que usted y yo tenemos esa esperanza de que cuando Dios venga, entonces cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. No importa lo que tengas que pasar, no importa lo que tengas que vivir, amadas mujeres, amados caballeros, no importa, no importa, no importa, porque vale la pena. Vale la pena cuando tú te enamoras de Jesús. Vale la pena, hermanos, vale la pena seguir a este Dios. Este aceite del que venimos hablando era derramado sobre reyes y sacerdotes elegidos por Dios. Y yo quiero que Decon me proyecte allí Apocalipsis 1, 5 y 6. Apocalipsis capítulo 1 del versículo 5 al 6. Dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con sangre. El 6, hermano, dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén.
Hermanos, el aceite de la santa unción era derramado solo sobre reyes y sacerdotes que Dios había elegido. Nosotros somos reyes y sacerdotes, lo acabamos de leer. Lo acabamos de leer. Nos hizo reyes y sacerdotes para su gloria. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando somos ungidos, recibimos poder, recibimos facultades. Por eso, cuando uno llega a Jesús o cuando Dios lo encuentra a uno, Dios hace cosas con uno que uno jamás en el mundo se habría imaginado que podría hacer. ¿Sabe que cuando Samuel ungió por rey aquel joven pastor, desde entonces el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre la vida de David? Y entonces aquel jovencito que acostumbraba a estar en el campo cuidando ovejas, ahora tenía el Espíritu de Dios sobre él. Y entonces ahora era capaz de matar leones, era capaz de matar osos. Usted que antes estaba en el mundo y cualquier cosa lo destruía, ahora que estás en Jesús, eres capaz de matar leones. Eres capaz de matar osos. Pero lo que pasa, hermanos, es que a veces como que se nos olvida o como que desconocemos qué es lo que hemos recibido de Dios. Piensa por un momento, hermano, usted que ha hablado en lenguas, usted que fue bautizado en el nombre de Jesús, ¿con qué propósito lo hizo Dios? Continuando con el tema de la mirra, dice la Biblia que con la mirra también se preparaban a las bellas jóvenes que eran elegidas para ser parte del harén. Cuando leemos el libro de Esther, vemos que ella fue ungida. Durante 6 meses Esther fue ungida con óleos y mirra antes de ser presentada ante el rey. Hermanos, y la iglesia es la novia del Cordero. Por eso la iglesia viene siendo preparada con esos óleos, viene siendo preparada con esa mirra. Nosotros venimos en un proceso de preparación. Ese proceso con ese aceite, con esa unción que Dios viene haciendo en nosotros, es porque nos está preparando para nuestro encuentro con el amado. La iglesia es la novia del Cordero que un día ha de venir por nosotros, nos va a levantar, y los que estén oliendo a Cristo van a ser aquellos que van a poder tener ese encuentro con Él. Porque al cielo no entrará cosa inmunda. Al cielo no entrará cosa inmunda, y eso lo dice Apocalipsis. Por eso nosotros nos esforzamos, por eso nosotros nos cuidamos. Estimada amiga, estimado amigo, usted dirá: pero es que no hace falta ser tan fanático. Es que ¿para qué tanto? ¿Para qué vestirse siempre con faldas? ¿Por qué no se maquillan? ¿Por qué no se ponen aretas? ¿Por qué no se ponen pantalones? Es que no es necesario, dice mucha gente. Ay, hermana, amigo, vale la pena, vale la pena, vale la pena. Y nosotros tenemos que ser diferentes, porque es que sobre nosotros está la unción del Santo. Sobre nosotros está la unción del Santo, y nosotros, más que cuidarnos físicamente de muchas cosas, nos cuidamos también espiritualmente de muchas cosas, porque esa mirra viene haciendo el trabajo con nosotros, viene preparándonos, viene limpiándonos. No solo la mirra, ¿sabe? También los otros compuestos que menciona allí, que leíamos, son 5 componentes. Está la canela, está la acacia, el cálamo aromático, todo esto que representa la humanidad de Cristo. El aceite de olivas, que representa la divinidad.
Todo esto era derramado sobre los reyes y sacerdotes para separarlos para Dios. Pero también tenían una sustancia, ese olor, esa fragancia. Es que, hermanos, es que el aceite de la santa unción, como les decía, nos quita todas esas cosas que nos hacen heder ante Dios. Nos quita el pecado. El pecado, a Dios le estorba el pecado. A Dios no le agrada el olor a pecado, hermanas y hermanos. Por eso dejó esta unción tan hermosa, por eso murió por ti y por mí, para que ya no estemos oliendo a pecado y a muerte, sino a Cristo. Bueno, hermanos, vivir bajo la unción del Espíritu. Dice la Biblia que necesitamos vivir bajo la unción del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo hacemos? Entra en intimidad con Dios. Entra en intimidad con Dios. Porque cuando sales de ese lugar secreto, de ese momento de intimidad con Dios, el aceite fluye. Cuando sales de aquel momento de oración, de intimidad con Dios, sales pensando diferente. ¿Cuántas veces hemos tenido un pensamiento y estamos completamente decididos a hacer algo? Ay, pero doblamos nuestras rodillas ante Jesús. Y entonces Él nos cambia, nos aclara, nos da visión y nos muestra que esa no es la manera y nos guía. Cuando salimos de la intimidad, de allí, de ese momento, tu forma de proceder cambia. Vea, hermano, esto no... Hay cosas que predicamos y a veces uno sufre como... ¿Cómo le digo a esta hermana que lo que está haciendo no le adorna? ¿Cómo le digo a esta hermana que ese comportamiento no le ayuda? ¿Cómo le digo a esta hermana que cambie esto o aquello que no se le ve bien a una hija de Dios? Pero sabe, hermanos, que leía un texto muy bonito, es allí en Jeremías 23:22. Jeremías 23:22, hermano de Decon, por favor, me colabora. Dice: pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad. ¿Sabe, hermanos? Es que habían profetas que se estaban levantando a hablar cosas diciendo que Dios había dicho esto, que Dios había dicho aquello, y Dios no había dicho eso. Estaban inventando, como buscando la manera de impactar. Hermanos, el Señor me llevaba a meditar y es: ¿cuántas veces predicando un mensaje no hemos entrado en el lugar secreto con Dios? ¿Cuántas veces predicando un mensaje hemos dicho cosas para que la gente aplauda, para que la gente como que se sorprenda y digan: wow, qué mensaje? Pero ¿será eso lo que Dios quería hablar? Dios dice aquí: si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad. O sea, hermano, lo que usted logra estando en intimidad con Dios y transmitiéndolo al pueblo de Dios, puede volver al pueblo del mal camino.
Esa es la manera de corregir la conducta de una persona. No con palabras de humana sabiduría, sino con lo que Dios te hable allí en lo secreto y te muestre. Porque si tienes la unción del Santo, entonces Dios te va a mostrar el camino que debes seguir y cómo debes de hablarle a los otros. Cómo saber llegarle al corazón de aquella dama, cómo saber llegarle al corazón de aquel caballero, de aquel adolescente, de aquel joven. Es posible corregir el camino de los que van de pronto torcidos, de los que van mal, pero primero hay que estar allí en lo secreto con Dios, de manera que tú, que eres un vaso, Dios te llene y esa unción pueda fluir, para que cuando hablemos de Dios, entonces esta palabra que es viva y eficaz toque esos corazones y los quebrante, y entonces esas personas cambiarán su manera de pensar. Porque no eres tú, es lo que hay en ti. No somos nosotros, es lo que hay de Él en nosotros. Pero si no hay aceite, si no hay unción, entonces ¿qué va a salir? Hermano, no estamos llamados aquí a inventar mensajes, no estamos llamados aquí a inventar nada, estamos llamados a hablar lo que Dios haya mandado para su pueblo. Y yo en esta noche quiero decirle, amada iglesia, que Jesús quiere que este año la unción fluya, dice en su palabra, que entonces correrá de nuestro interior ríos de agua viva, que no sean aguas estancadas, que no sean aguas putrefactas, sino que sea agua viva. Y el agua viva no huele mal, el agua viva da vida, el agua viva oxigena, el agua viva calma la sed de los sedientos, el agua viva lava, limpia de todo impureza. Solo el agua viva, no aguas putrefactas, no, mi hermano, solo el agua y la unción, hermanos, la unción del Santo, aleluya. Por eso nosotras oramos al Señor y le pedíamos que nos mostrara. El Señor nos mostraba ese lema y yo le preguntaba a Dios, ¿y por qué este texto que parece como más evangelístico? Pero ¿sabe por qué, hermanos? Porque es que Dios nos unge con propósito. Dios nos unge con propósito. Y como decía el texto que leíamos, cuando yo leo todo Lucas 4, 18 y 19, todos estos renglones, yo lo que veo allí es un propósito de Dios con nosotros. Este texto, hermano, proyéctamelo por favor, Lucas 4, 18. Lo que hay acá es un propósito de Dios con nosotros. ¿Para qué nos unge el Señor? No es para hablar en lenguas solamente aquí en el altar. No es para que lloremos, y está bien llorarle. A mí me encanta llorar en la presencia de Dios. Porque cuando uno entra en la presencia de Dios, hermanos, uno ahí se siente como un pedacito de cielo, es como una muestra de lo que vamos a vivir allá un día cuando Él venga por nosotros. Pero ahí está el propósito de tu unción. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Para esto, hermano, para esto, iglesia, eres ungido. Para esto eres ungido. Dios tiene un propósito con nosotros, y este año ese propósito especial es que podamos llevar a todas partes el olor a Cristo. El olor a Cristo. Y para poder tener ese olor a Cristo, entonces tenemos que tener los frutos del Espíritu Santo. Esos frutos, porque yo puedo ser un árbol frondoso con hojas verdes, pero si no doy fruto, de nada sirvo.
los frutos del Espíritu Santo. Amor. Es tan necesario. El amor nos lleva a amar a nuestros enemigos. Jesús dice: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? O sea, hermanos, vea, el mundo ama a los suyos. Ellos aman a sus familiares, a las personas que los aman a ellos. Pero que amen al enemigo, Dios nos llama a nosotros a hacerlo de manera diferente. Diferente. Amen a sus enemigos. Eso nos dice el Señor. El otro fruto, voy a hablar rápidamente de ellos, el gozo. El gozo no es una emoción, sino un estado mental que Dios nos concede cuando le recibimos de todo corazón. Nehemías dice: no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Una persona ungida manifiesta el gozo del Señor. Usted necesita mostrar a otros que su vida en Cristo es feliz. Recuerdo que el pastor un día predicaba que un amigo, o sea, una persona que no era bautizada, le había dicho: ay, qué pesar de esos evangélicos, cómo sufren. Porque siempre los veía una persona que siempre era quejándose, que siempre era llorando, que siempre era quejándose de todo. Hermanos, nosotros tenemos que mostrar el gozo del evangelio. El mundo tiene que ver que usted vive feliz, porque entonces ¿qué ganas va a sentir alguien de convertirse a Dios si ve una mujer triste? Y va a decir: pero es que ella dice que es evangélica, pero parece que pasa más mal que yo. Hermanos, mostremos el gozo de Dios a donde vayamos, a donde estemos. La paz. La paz es un estado de bienestar, tranquilidad, estabilidad y seguridad. Es un concepto que se refiere a un estado de armonía, salud y bienestar en las relaciones humanas. Hebreos 12:14 dice: busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La paz es un fruto, hermanos, que un cristiano ungido debe tener. Porque, hermanos, ¿cómo es posible que los hijos de Dios vivamos en guerra, en violencia unos con otros? No es posible. Por eso, si alguien en esta noche dice: ay, mi Dios, es que yo sé que tú me ungiste, pero como que esos frutos que debo de dar como que me están faltando. No se preocupe, que aquí está Jesús. Jesús es el que nos abona. Jesús es el que nos hace dar fruto. Jesús es el que nos limpia. Y como les decía ahorita, Él te ungió con un propósito. Y ese aceite no es en vano, es que ese aceite es original, la fórmula precisa de Dios, la unción del Santo, la única que es capaz de cambiar cualquier pensamiento, cualquier comportamiento, la única que es capaz de sacar de los corazones el odio, el rencor, la única que es capaz de hacernos amar a nuestros enemigos, la única que es capaz de hacernos perdonar, hermanos, perdonar, porque necesitamos perdonar. Mujeres de Bello Horizonte, si nosotros queremos la unción, que Dios nos use, dar fruto, necesitamos dar ese fruto del perdón también, que aunque no está en la lista, es importante. La paciencia. La paciencia es el cuarto fruto del Espíritu Santo, y dice: es una virtud que implica la capacidad de soportar dificultades con fortaleza, templanza y firmeza. Es un rasgo de personalidad madura que se caracteriza por la constancia, la perseverancia y el dominio propio. Proverbios dice: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Hermano, yo sé que a todos nos hace falta un fruto de eso. Yo sé que todos de pronto como que nuestros frutos no están siendo los más bonitos, pero aquí está Jesús en medio nuestro. Aquí está Jesús que nos ayuda con todas estas cosas. La benignidad, mis hermanos, la benignidad es otro fruto del Espíritu Santo.
Es una cualidad que se refiere a la disposición natural de una persona para actuar de manera buena, amorosa y compasiva. Efesios 4:32 dice: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Una persona benigna refleja misericordia. Una persona benigna es capaz de perdonar al reconocer que Cristo nos perdonó primero. Si Cristo nos perdonó, nosotros tenemos la capacidad y la responsabilidad de ser benignos, de perdonar. El otro fruto, la bondad. La bondad se refiere a la inclinación de hacer el bien a los demás de manera amable y generosa. Es el modo en que una persona se asemeja a Cristo. El modo en que una persona se asemeja a Cristo es cómo trata a los demás. Gálatas 6:10 dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Según tengamos oportunidad, hermanos, hagámonos bien entre todos, ayudémonos entre todos. Hermanos, si alguien necesita nuestra ayuda, yo tengo la forma de ayudarlo, lo hago, ¿cierto, hermanos? Es que Dios nos llama a eso, a ser bondadosos. Y el otro fruto muy importante, que es la fe. La fe como fruto del Espíritu Santo crece en el cristiano para establecerle el carácter espiritual y se alimenta con la oración. Hermanos, Hebreos dice: sin fe es imposible agradar a Dios. La fe hace, de este domingo que pasó al anterior, creo que escuchábamos un mensaje hermoso acerca de la fe, ¿cierto, hermanos? Porque es que la fe es indispensable para nosotros. Porque yo puedo estar aquí, pero si yo no tengo fe, de nada me sirve. La mansedumbre consiste en ser una persona pacífica, humilde y serena, que no se deja provocar fácilmente. Es una virtud que modera la ira y evita el resentimiento. Efesios 4:2 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Vea, hermanos, es que a veces en el pueblo de Dios se ve mucho la hermana que dice: es que esa hermana no me cae bien. Se escucha mucho decir: es que esa hermana no me la trago. Muchas cosas que no deberían de existir entre el pueblo de Dios. O muchas cosas, se escucha mucho decir: y usted se aguantó eso. Ay, yo le digo, pues que yo, hermanos, somos diferentes. Somos hijas de Dios. Somos hijas del Rey. Por eso es que nuestros frutos deben demostrar en todo lugar el olor a Cristo. Por último, vamos a hablar de la templanza. Significa hacer lo que necesito hacer en vez de lo que quiero hacer. Puede significar poner a otros primero y a mí de último. La templanza también se le conoce como dominio propio. Cuando Judas trajo a hombres para arrestar a Jesús, nuestro Señor no se tornó violento. Él incluso sanó a uno de esos hombres después de que Pedro le cortara una oreja. ¿Cómo reaccionó Jesús cuando la gente se burló de él? ¿Cómo reaccionó Jesús cuando lo golpeaban, cuando lo escupían? A nosotros muchas veces medio nos hacen esto y ya estamos que nos explotamos en ira. La hermana medio nos habla algo que no nos gusta y ya estamos enojados, creando raíces de amargura contra una persona, contra un hijo de Dios. Los ungidos de Dios, para terminar, quiero hablarles de un texto que no quiero dejar por fuera porque me pareció hermoso. ¿Sabe algo? Salmo 105:15. Salmo 105:15. Quiero que todos lean este texto tan hermoso.
Todos leámoslo, por favor. Hermano, los ungidos de Dios son intocables. Los ungidos de Dios son intocables porque Él dice en su palabra: no toquéis a mis ungidos. Así, hermano, que usted está totalmente protegido por el Santo. Usted está protegido por Dios. A usted Dios lo defiende. El que quiera meterse con usted tendrá que vérselas con Dios. Porque los ungidos de Dios son intocables. Solamente si Dios se lo permite, alguien puede tocarte. Satanás solo pudo tocar a Job porque Dios se lo permitió. Y Dios le permitió a Satanás que le quitara a Job todo lo que estaba a su alrededor. Pero ¿sabe que no le pudo quitar a Job? Esa confianza en Dios. Porque él decía: sin que Él me matare, en Él esperaré. Hermanos, somos intocables por el diablo, pero debemos de buscar estar allí cobijados bajo esa unción. Debemos de buscar estar allí cobijados para que entonces el Dios de los ejércitos pelee a favor nuestro. Yo no sé cuántas peleas tengamos que enfrentar este año. Yo no sé cuánto tengamos que sufrir, yo no sé cuánto tengamos que pagar, pero lo único que sé es que con nosotros va Jesús. Lo único que sé es que con esta iglesia va el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ya para terminar, yo quiero invitar a las mujeres para que pasen aquí. Vamos a orar, vamos a ponernos en manos de Dios para iniciar este trabajo que vamos a tener en este 2025. Porque nosotras necesitamos reflejar a Cristo para ganar a más mujeres para Dios. Nosotras necesitamos que sobre nosotros esté esa unción del Santo, la unción que rompe el yugo. Esa es la unción que rompe el yugo. La unción que rompe el yugo. Hermanos, y el yugo no es más que todo aquello que estorba, todo aquello que nos pesa, todo aquello que nos lastima, todo aquello que nos hiere. Pero aquí está la unción del Santo. Aquí está la unción del Santo que es capaz de romper todo yugo, todo eso que te esté de pronto bajando de ánimo, hermana. Si usted quiere venir, hágalo, hermana, porque vamos a orar por todas. Vamos a pedirle a mi pastor, como el representante de Dios aquí en nuestra congregación, que ore por cada una de nosotras, porque nosotras necesitamos estar allí bajo la unción del Espíritu Santo. Si usted quiere que oren a su favor, párese, hermana, venga a ese lugar, en señal de que usted se humilla delante de Dios, en señal de que usted quiere que Dios la use este año, en señal de que usted quiere ver respuestas de Dios, en señal de que usted quiere que todo yugo sea roto en el nombre de Jesús. Si usted quiere ver la gloria de Dios este año, venga mi hermana. Vamos a entrar en ese momento en la oración. Vamos a clamar unas por otras. Únanse aquí. Vamos a orar porque la oración tiene poder. El poder del cristiano está en la oración, hermanas. El poder del cristiano está en buscar el rostro de Dios, está en acercarnos a Él. Vamos a esperar que las hermanas, las amigas que están allí atrás también vengan a este lugar. Hermana, aquí yo siento la presencia de Dios. Aquí está nuestro Dios, amándonos, ayudándonos, quitándonos, embalsamándonos, ungiéndonos. Mi pastor, yo lo invito para que venga a este lugar.
Y ore por estas mujeres que le han creído a Dios y se han postrado ante Él para que Dios nos... Vamos a orar, hermanos. Vamos a invocar al Señor. Yo creo que estamos en un momento importante, hermano. Se necesita el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Se necesita el Espíritu Santo de Dios en el hogar. Se necesita el Espíritu Santo de Dios en la iglesia. Se necesita el Espíritu Santo de Dios vibrar en el alma de cada uno de nosotros para poder hacer la labor. El diablo respetará a un creyente lleno del poder del Espíritu Santo. El diablo no tocará a aquel que está lleno de Dios, aquella mujer que está llena de su presencia. Padre soberano, invocamos tu nombre. Invocamos tu poder y tu gracia en esta noche, Señor, en medio de tanta necesidad, en medio de este culto, Señor, donde invocamos tu poder y tu gracia para que desciendas, Señor. Tenemos una tarea, tenemos, Señor, una proyección en nuestra vida, Señor. Una proyección ministerial, una proyección, Señor, de congregación, una proyección familiar y personal. Y para ello necesitamos, Señor, que el texto que se ha leído, el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová. Que no sea una palabra escrita, sino una verdad vivida en cada corazón, en cada creyente, en cada persona, Señor. Que sea una verdad, Dios del cielo, experimentada desde adentro, Señor, desde el alma. Que tú, Señor, con tu gracia, tu poder, el aceite de la unción, el poder de tu Espíritu Santo, Señor, se derrame sobre nuestra vida, Dios del cielo. Porque no hay otra manera de triunfar, no hay otra manera, Señor, de seguir el camino. No existe otra manera de predicar que la gente entienda. No existe otra forma de orar, Señor, por el pecador o por el enfermo, sino a través de la unción de tu Espíritu Santo. Sino a través de la unción, Señor, que se derrama, Señor, sobre este pueblo, sobre esta iglesia, Padre eterno, sobre esta directiva, Dios del cielo, y las que están, Señor bendito, nombradas en esta iglesia para echar, Señor, este pueblo adelante, Dios eterno, con la unción de tu poder. Concédenos, eterno Señor, concédenos, Dios bendito, porque en nuestras casas, Señor, en nuestra vida se necesita, Señor, urgentemente el derramamiento de tu Espíritu Santo, el derramamiento de tu poder, eterno Dios. El yugo no se va a quebrantar, Señor. El yugo, la desesperación, Señor, el dolor, Dios del cielo, las ataduras y las cadenas no se van a reventar, porque sí, ellas se revientan donde hay unción, en la iglesia donde hay poder, donde hay autoridad de su Espíritu Santo, es donde suceden aquellas cosas grandes. Y te pedimos, Dios eterno, pon tus ojos, coloca tu poder y tu mano sobre esta iglesia, sobre estas damas, sobre estos caballeros, Señor, porque necesitamos ver esta iglesia triunfante, esta iglesia victoriosa, en el nombre del Señor, estas familias victoriosas, el evangelismo victorioso, los niños victoriosos, la juventud victoriosa, pero llenos de tu Espíritu Santo. Derrama, derrama, derrama tu poder, tu poder, tu poder excelso, Dios, sobre nuestra vida, sobre nuestro ser. Es de la única manera, es de la única forma, Señor, que la gente se convierte. Cuando ve en nosotros la unción, cuando perciba en la iglesia el olor fragante de tu Espíritu, la gente se va a convertir. El enfermo se va a sanar cuando perciba olor fresco, olor grato de tu Espíritu en cada uno. El Espíritu Santo de Dios se va a derramar sobre nuestra vida cuando perciba olor a santidad, olor a gracia de su Espíritu.
Llénanos, llena mi familia. Derrama tu espíritu sobre mi esposa, sobre mis hijos. Derrama tu espíritu, Señor, tu poder sobre esta directiva que inicia este trabajo. Derrama, Señor, esa gracia bendita, esa gracia suprema, que nos hace intocables, que nos hace invencibles, que nos hace acreedores de tu gracia, de tu bondad. Derrama, Señor, tu espíritu, sí. Derrama tu espíritu sobre